Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes. Les pido disculpas, pero no ando muy bien de la voz, así que ahí andamos tratando de poder hablar mejor y que nos escuchen. Bueno, tengo el gusto hoy de presentar la próxima charla que tenemos de Altec. Como saben, desde principio de años hemos querido también que muchos de ustedes conozcan, sobre todo nuestros miembros y nuestros nuevos socios, conozcan a nuestra junta directiva, lo que hacen, además de pertenecer al TEC, sino que tienen una vasta experiencia en diferentes temas, en temas empresariales, otros en temas académicos y otros en el tema gubernamental. En esta oportunidad me toca presentar a Walter Ruiz de Colombia, nuestro director, quien representa al país de Colombia en nuestra asociación. Él es doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones para la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración por la Universidad AFIT y ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 2017 es profesor asociado de exclusividad del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, director del Centro de Desarrollo e Innovación en Ingeniería en la Facultad de Minas. Del 2020 al 2021 fue director del área curricular de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial de la misma facultad. Lidera grupos de investigación de innovación y gestión tecnológica, profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y representante de la red LALIC. Si te parece, Walter, puedes proyectar pantalla. Yo voy a ir habilitando a medida que vayan incorporando, eso no te preocupes. Y escuchamos tu charla y luego las preguntas las vamos a hacer al final. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Si te escuchamos, espera que se está abriendo la presentación. Ahí está la presentación. Listo. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias a Nancy pues, por la invitación a los miembros de la Junta a hacer este ciclo de charlas y contar un poco de lo que nosotros hacemos. Vi muchas personas conectadas que fueron estudiantes, grandes amigos, en fin, entonces pues los saludo con mucho cariño. Y pues para que pues aprovechar el tiempo de todos, pues entonces voy a iniciar de una vez con la presentación. Entonces les quiero contar un poquitico sobre, la he titulado Modelos de simulación como herramientas para la comprensión del fenómeno de la innovación. Acabo de hacer un poco de un recuento de los últimos poco más de 10 años de trabajo que hemos hecho en ese tipo de abordajes, de tratar de entender la innovación desde los modelos de simulación. Entonces, el contenido, pues primero vamos a hablar de ese fenómeno que queremos estudiar, de la innovación, tratar de mirar unas características que tiene especialmente el proceso de la innovación. Después vamos a hablar un poco sobre los modelos de simulación, los diferentes paradigmas y pues tratamos de hacer un link entre pues esta propuesta metodológica y el fenómeno que se quiere estudiar. Y vamos a hablar un poquitico del trabajo que se ha hecho en la construcción de varios modelos y voy a ir mostrando, pues como haciendo referencia a algunos de los trabajos que se han hecho. Es como lo que les quiero contar el día de hoy. Entonces empecemos a hablar un poquitico del fenómeno en estudio, que en este caso es la innovación, que es el fenómeno pues, que se quiere comprender a partir de esa herramienta que les voy a mostrar. Entonces, bueno, uno podría entender la innovación como esto, como un proceso de llevar las ideas a generar dinero, que es lo que se quiere con la innovación, sobre todo con la innovación empresarial, pero vemos que también ahora la innovación, y es algo que les voy a mostrar en los últimos trabajos, que también con la innovación se quieren impactar a la sociedad
y también se quiere impactar el medio ambiente, en fin, o sea, la innovación desde una perspectiva mucho más sostenible, pero digamos el mainstream o digamos el marco donde más se ha trabajado el tema de la innovación o el fenómeno es desde una mirada más económica. Bueno, entonces, sobre todo los ingenieros, cuando empezamos a hablar de un proceso, lo vemos como una caja, ¿cierto? Una caja negra, una black box, donde hay unas entradas. Acá podemos hablar de conocimiento, habilidades, experiencia, problemas, entran ideas, necesidades, oportunidades, en fin. ¿Y qué esperamos que salga de esta caja? Pues una innovación. Y pues se puede considerar que se llama innovación, pues cuando este resultado, este proceso, ya sea este producto o este nuevo proceso, pues realmente impactó a un mercado, a la sociedad, a una comunidad, en fin. Entonces, acá cuando nos vamos a empezar a tratar de comprender el fenómeno o este proceso, pues hay que mirar qué pasa dentro de esa caja y ahí es donde nos concentramos pues en nuestro estudio, donde dentro de esta caja hay un montón de actividades. Pues estas actividades en el transcurso del tiempo se han entendido de muchas maneras. Primero se comprendió o se interpretó lo que pasaba allá adentro desde una mirada muy lineal. De ahí nacen unos modelos lineales que podrían, pues, más o menos darles una fecha de inicio a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan unos fenómenos o unos modelos muy de mirada technology push, ¿cierto? Donde se esperaba que en los laboratorios, bueno, aquí hay una herencia de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el aparato productivo y científico de los países que estuvieron involucrados en la guerra se pusieron en pos de ganar la guerra. Cuando termina la guerra, queda la sensación de que la tecnología nos da una ventaja competitiva. Y esto lo hereda el sector empresarial y ven el mercado como un lugar de competencia donde también hay que luchar y ganar, y entienden que la tecnología podría ser ese factor que dé una ventaja competitiva. Entonces, a partir de esa herencia, pues se tratan de generar unos departamentos de investigación y desarrollo muy fuertes, donde se generan unos desarrollos que a través de un proceso que es muy lineal, ¿cierto? De investigación y desarrollo, después de una parte de diseño, donde se toman esos prototipos y se les da un mejor aspecto, una parte de ingeniería industrial que vuelve, digamos, el proceso productivo adaptado para esas innovaciones, para esos nuevos prototipos, nuevos desarrollos, y después pasa una parte comercial que trata de introducirlo al mercado. Entonces se empuja la tecnología hacia el mercado. Después, en los años 60, hay una segunda generación, también es un modelo lineal, pero a partir de todo ese contexto de movimientos sociales, de movimientos de contracultura, en fin, pues se encuentra que es que realmente hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere. De hecho, en esa época empieza a tomar mucha fuerza todo lo que son todo el tema de mercadeo. De hecho, hay un artículo súper famoso de esa época que es la miopía del marketing, en fin, y toma mucha fuerza, y esto también permea los modelos de innovación, donde se empieza desde una mirada diferente, no desde la tecnología, sino desde qué es lo que quiere el mercado, preguntarle a la gente qué quiere, y ahí empezar todo el proceso de desarrollo, muy similar al proceso anterior, solamente que no empieza desde los desarrollos tecnológicos, sino desde qué quiere la gente. Después pasan a entenderse ese proceso de innovación como unos modelos articulados. El contexto es a finales de los años 70, justamente cuando hay una gran crisis económica, muy motivada por lo que pasa con el petróleo, con los precios del petróleo. Entonces, las empresas pues no pueden dejar de innovar, pero porque esa es una forma de motivar pues a la compra de sus productos. Sin embargo, los recursos son muy escasos, entonces
se empieza a pensar que ese modelo muy lineal que vemos, un segundito, que lo vemos acá, acá está el mismo modelo lineal que está en los modelos anteriores, pero empieza a haber un montón de procesos de retroalimentación entre ellos, sobre todo con la información que hay del mercado, y también hay procesos de retroalimentación con el estado del arte, con cómo están los conocimientos, y si no lo encuentro acá, ahí sí me toca arrancar a hacer procesos de investigación y desarrollo. Entonces, este modelo es muy famoso, el modelo Klein, y casi todos los sistemas de gestión de la innovación que estudiamos o que implementamos en las organizaciones son motivados por estos modelos de tercera generación muy dados al final de los años 70. Después entra otra familia de modelos integrados, otra nueva generación, que es muy inspirada por lo que pasa en los años 80, especialmente en el Japón. Los que tenemos un poco más de edad recordaremos que en los años 80 hubo una invasión de productos japoneses en todos los sentidos, pues lo veía uno en automóviles, motocicletas, electrodomésticos, juegos de videos, en fin, casi todos venían de Japón y fue porque ellos empezaron unos procesos de innovación donde ya dejó de ser ese proceso tan digamos, lineal, pero esperando que por etapas, sino a que todas las etapas empezaban al mismo tiempo. Entonces acá vemos las diferentes etapas del proceso de innovación, pero casi que todas arrancando al mismo momento a partir de equipos interdisciplinarios. Entonces el lanzamiento de estos resultados, de estos productos al mercado, se podían hacer mucho más rápido y por eso empezaron a ganarle a su competencia de otros países que venían montados en otro modelo que con tantas retroalimentaciones pues se hacía mucho más lento, mientras que este aumentó mucho la agilidad. Y entramos a unos modelos de quinta generación, se da después de los años 90, también hay un predominio de la mirada sistémica, dada tanto por las tecnologías de la información y la comunicación, y se entiende que la innovación es un proceso social donde hay un montón de actores involucrados en ello. Hablamos de, pues obviamente hay un mercado, una demanda y un contexto, pero también hay unos actores exploradores que son universidades, laboratorios, centros de investigación. Hay unos intermediarios que logran conectar estos exploradores con los explotadores. Aquí estarían las empresas, que son las que al final de cuentas generan la innovación, le dan valor a estos desarrollos, introduciéndolos al mercado. Y pues aquí hay unos intermediarios que podrían ser centros de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, en fin, que logran generar la conexión entre este conocimiento que se genera acá y las necesidades de él para llegar a las innovaciones. Pero todo esto también está en un marco de una infraestructura de la banca, de propiedad intelectual, de institucionalidad que se percibía en sus normas y estándares, que también permite que esto se dé. Hay unos autores pues, muy famosos que estudian esto, Freeman, Lumbal, Nelson, y lo llaman sistemas nacionales de innovación. Después empiezan a haber un montón de variantes que lo miran como sistemas regionales, sistemas sectoriales, sistemas tecnológicos, y todo esto, toda esta conceptualización se empieza a finales de los 80, pero especialmente toma mucha relevancia en los años 90. Y también empieza a tomar una relevancia muy fuerte todo lo que es política pública que permita que estos sistemas realmente emerjan y empiecen a generar pues como un desarrollo que debe haber reflejado tanto en el tema económico y especialmente en el tema social. Listo. Entonces, este proceso de innovación, pues vemos que se da principalmente en lo que llamamos los sistemas de innovación, donde, como vimos en la imagen, pues había generación, difusión y uso de conocimiento y tecnología. Entonces, este es el marco predominante de abordaje del fenómeno de la innovación y pues se considera la innovación como un proceso social no lineal, que era como se veía
en los primeros modelos y que es dinámicamente complejo. Los resultados son inciertos, pues pueden pasar muchas cosas, hay mucha contingencia y en él participan múltiples actores con respuestas y comportamientos que no son conocidos a priori cuando se va a empezar, digamos, un proyecto de relacionamiento para llegar a esa innovación. ¿Cierto? Ahora hablamos mucho también de innovación abierta, también viene pues de este autor Chetbrum, y precisamente ya es, digamos, cómo gestionar al interior de la organización ese relacionamiento con todos estos actores que estamos mirando acá. Entonces, digamos, esta perspectiva de los sistemas de innovación hace unas contribuciones muy importantes al entendimiento de ese fenómeno. Vemos, por ejemplo, que es muy importante la interacción de los procesos económicos con instituciones políticas y las normas. Vimos en la imagen de estos modelos que esa parte normativa, esa parte de la política, la banca, la propiedad intelectual, esto y también cómo se toman decisiones desde la política pública, de alguna forma induce a cómo se dan esa interacción entre los diferentes actores que hacen parte pues, de esos procesos económicos. También se sustituyen los modelos de comportamiento tradicional de la economía clásica y neoclásica, que es sobre todo basados en racionalidad perfecta. Aquí los diferentes actores de estos sistemas, pues realmente tienen una racionalidad muy limitada y actúan desde ahí, desde esa, digamos, limitada información que pueden tener e incluso por eso el proceso de innovación tiene un alto nivel de incertidumbre. Yo no sé si realmente esos desarrollos que haga, pues si vayan a ser adaptados y se vaya a difundir correctamente. Todo lo que hacemos de estudios de este proceso de la innovación precisamente es como para perfeccionar ese proceso y que tengan mayor probabilidad de volverse innovaciones realmente esos esfuerzos que se tienen. Pero, sin embargo, por más estudiado, por más que se intente, sigue siendo un proceso altamente incierto. La evolución es endógena, o sea, muchas veces esos desarrollos, esos esfuerzos, esas capacidades que se generan al interior de cada uno de los actores, pues va generando comportamientos que se pueden ver después reflejados en todo el sistema. Pero es muy, lo llamaba Maturana, es una autopoiesis que sucede dentro de estos actores. Las características específicas de la comunidad, o sea, es difícil uno hacer un copiar y pegar lo que sucede en un sistema comparándolo con otro sistema. Entonces, el conocimiento es muy específico del lugar donde se está haciendo el estudio, ¿cierto? Porque esto tiene mucho que ver con las trayectorias tecnológicas, históricas, sociales, que tiene cada uno de los lugares. Obviamente hay una heterogeneidad muy amplia de los actores, no solamente lo que decíamos que hay unos exploradores, unos intermediarios y unos explotadores, sino dentro de cada uno de estos actores hay diferencia también entre ellos mismos. Entonces esto aumenta ese nivel de complejidad del fenómeno y la resolución de los problemas de interacción donde los fines y los medios van coevolucionando en el proceso, ¿cierto? Entonces todos estos actores no son estáticos, van cambiando con el tiempo a partir del aprendizaje que va teniendo. Entonces miren que ese es un fenómeno que es complejo, es un fenómeno que es difícil, es un fenómeno donde hay mucha heterogeneidad y donde el tiempo y las experiencias que tiene cada uno de los que componen este sistema de innovación, pues importa y se va volviendo importante. Y ahí hay unas dinámicas que se van volviendo interesantes, pero también lo vuelven cada vez más complejo de poderlo estudiar y entender. Listo. Entonces acá vamos a conectar con los modelos de simulación y porque estos modelos de simulación se van volviendo una herramienta interesante para estudiar este fenómeno de la innovación.
Entonces, la naturaleza de la simulación, pues como la propia palabra simulación lo dice, que viene del latín simulare, que es imitar. Entonces nos empieza a dar una pista de qué tiene que ver ese tema de la simulación. Aquí buscamos es imitar algo. Listo. Y pues la construcción de modelos, como vimos ahorita que había un montón de modelos, como se entendía el proceso de innovación, pues la construcción de los modelos es el arte de elegir aquellos aspectos de un proceso que son importantes para la pregunta que se está haciendo. Entonces, nosotros podemos crear muchos modelos para entender el fenómeno de la innovación o el proceso de la innovación. Miren que aquí hablamos que se busca mirar qué elementos son importantes de ese proceso. Pero es que los elementos que son importantes de ese proceso cambian de acuerdo a la pregunta que yo estoy haciendo sobre ese proceso. Entonces, un modelo que yo construya para responder una pregunta de ese fenómeno que estoy estudiando, posiblemente no me va a servir cuando yo cambio la pregunta. Entonces, este es un cuento, este es un asunto de nunca terminar, ¿cierto? Porque constantemente están resultando nuevas preguntas, nuevas inquietudes sobre ese proceso de la innovación. Entonces, como cualquier arte, esta selección de cuáles son los puntos importantes que yo voy a modelar, pues requiere un buen gusto, elegancia y perfeccionar la metáfora que yo estoy utilizando para crear el modelo. Entonces, esto es una cuestión un poco más de inducción, más que de deducción, y pues la alta ciencia depende mucho de este arte, de hacer esto bien. Normalmente es un proceso también, como todas las capacidades, que se van aprendiendo mientras ahí hay un learning by doing, que es bien importante, que la experiencia te va llevando a hacerlo cada vez un poco mejor. ¿Listo? Bueno. En estos modelos de simulación, ¿qué se construyen? Se construyen micromundos. Entonces, los micromundos son mundos simplificados, especialmente diseñados para poner de relieve y hacer accesibles conceptos particulares y modos específicos de pensar. Los micromundos siempre van a ser manipulables. Esa es la gran ventaja de los modelos de simulación computacionales, que yo los puedo manipular, cosa que yo no puedo hacer en la realidad. Sobre todo cuando estoy hablando de, por ejemplo, si yo quiero simular un sistema de innovación, pues yo en un sistema de innovación real, yo no puedo hacer experimentos. O sea, difícilmente yo puedo llegar a un acuerdo con, no sé, con un alcalde, con un gobernador o incluso con un presidente o un congreso, de generar unas leyes, una política pública para mirar el experimento a ver si se dio lo que yo esperaba. Entonces, los modelos nos permiten hacernos ese tipo de preguntas: ¿qué pasaría si? Manipularlo, crear escenarios para poder entender qué efectos podrían tener esas manipulaciones que yo haga en mundos, en micromundos que son simplificaciones de la realidad. Entonces, estos micromundos se convierten en incubadoras de conocimiento que me permite comprender mejor el fenómeno que yo estoy estudiando y llegar a mejores, digamos, recomendaciones para los que quieren intervenir en ese proceso, ¿cierto? Tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces, acá no lo tengo explícitamente en la presentación, pero llega uno como a una conclusión, y es que todos los modelos están malos. ¿Por qué? Porque son simplificaciones de la realidad. La realidad es infinita y los modelos nos permiten llevar de una forma finita, abstracta, para comprender ese tema infinito. Pero obviamente nunca vamos a llegar a abarcar la completitud. Y si de pronto son fanáticos de la literatura, pues se van a encontrar mucho con esto en los cuentos de Borges. Ahí es bastante, él lleva mucho esto a eso, y se encuentra pues que al último es una tarea imposible. Entonces, hablando aquí de la realidad y el mundo de los modelos, vemos que este es el problema real. O sea, en el mundo real,
nosotros tratamos de solucionar un problema o comprender un problema que nos está pasando pues en el mundo real. Entonces, en investigación, normalmente, pues tratamos de representar este problema pues a través de un modelo, que miren que el modelo pues no va a ser igual a la realidad, pero trata de tomar los elementos que para él son más importantes. Hay varias formas digamos, de analizar o de entender o de abordar este modelo, y puede ser de una forma analítica, que es lo que generalmente hacemos desde la estadística. Desde la estadística podemos llegar a unas funciones que nos permite ver cómo ciertas variables que llamamos dependientes van a afectar nuestra variable independiente. Listo, pero desde la simulación metemos un factor muy importante y es el tiempo, es cómo este modelo va transformándose en el tiempo a partir de las relaciones que hay entre las diferentes variables, los diferentes actores, las diferentes condiciones, y al final estas dos formas de analizar el modelo pues genera un modelo optimizado que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que está pasando y poder dar alguna solución parcial a ese problema que tenemos en el mundo real, que no nos permite hacer experimentos. ¿Listo? Entonces, más o menos pues lo que queremos. Y pues vemos que hay una serie de problemas que son eficientemente tratados con modelos de simulación. Hay algunos problemas que se acercan más a miradas de abstracción, de alto nivel de abstracción, pero no necesitamos unos detalles muy profundos. Ahí es una mirada, digamos, macro, y es una mirada más estratégica. Entonces acá nos interesan las miradas agregadas, donde hay unas dependencias causales globales, y que es importante los loops, el feedback, las retroalimentaciones que hay en ciertas dinámicas. Entonces acá vemos, por ejemplo, cosas como son los mercados y la competencia en los mercados, las dinámicas poblacionales, ecosistemas, temas, por ejemplo, de personal. Por acá tenemos algo más cercano a nuestros trabajos, que son la gestión de proyectos de I+D, en fin. Y hay otros niveles donde los objetos son más individuales, tenemos medidas exactas, velocidades, tiempos, en fin, que son como sistemas de control, hardware computacional, modelos, por ejemplo, de tráfico. Listo, aquí, por ejemplo, vemos mucho que viene de la herencia de todo lo que es investigación de operaciones. Estos son niveles bajos de abstracción, necesitamos más detalles para modelarlo, es un nivel micro y un nivel operacional. Y hay unos puntos que tienen un nivel medio, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento, transporte, en fin. Entonces, ¿alguien levantó la mano? No, sigue, continúa. Dale, bueno. Entonces, vamos a mirar entonces las características del fenómeno que queremos modelar. Eso que habíamos hablado del fenómeno de la simulación, y vamos a empezar a conectarlo con el tema de la modelación. Entonces, hemos visto que el problema es complejo y la dinámica del tiempo es importante, por lo que el modelo de simulación pues, es una buena respuesta donde se quieren hacer análisis y sacar conclusiones sobre el comportamiento de sistemas complejos. Entonces vemos que la innovación pues, es un fenómeno ideal para modelar. También aquí hay una cosa muy importante, y es que si existe una hoja de ruta para desarrollar teoría usando los métodos de simulación. Entonces, esto también pues, nos permite a los que trabajamos temas de investigación, pues realmente una opción para ir generar conocimiento. Entonces, la hoja de ruta que nos plantean estos autores, Davis y otros, es primero, pues comience con una pregunta de investigación. Segundo, identifique las teorías que la soporten para asumir el supuesto. Entonces yo miro unos bloques de construcción, unas teorías que ya, digamos, están un poco más maduras, han estado más validadas, en fin. Entonces me soporto de estos supuestos, de estas teorías, para crear los supuestos de mi modelo. Esta parte es supremamente importante. Y por eso, para crear estos modelos se requieren unas revisiones de literatura muy importantes para poder extraer de ellas los supuestos que voy a utilizar en mi modelo y en la simulación.
elige un paradigma de simulación. Más adelante le voy a mostrar diferentes paradigmas que tienen mucho que ver con esos niveles de abstracción que vimos anteriormente. Se crea una representación computacional, esto se lleva pues algún modelo, algún paquete que me sirva para simular, pues lo llevo ahí, dependiendo también del paradigma, hay diferentes paquetes, entonces escojo este y creo la representación computacional. Debo verificar que lo que hice en la computadora, pues sí está representando lo que yo quería que representara. Mejor dicho, miro que el modelo en programación, en el diseño que le hice, funcione bien, o sea, que lo que yo dije que va a ser el modelo, realmente sí lo esté haciendo. Ahora, tengo que hacer experimentos para construir una nueva teoría. Entonces, lo que me permite mi modelo de simulación es generar experimentos, ¿cierto? Tener un laboratorio, ese micromundo que hablamos ahorita, para experimentar. Entonces, lo hago a través de escenarios y ya tengo que validar los datos empíricos. Entonces, eso que hice en el laboratorio, tengo que compararlo con algo que haya pasado en la realidad, que yo tenga información en el tiempo y comparo el modelo, lo que pasa en esos experimentos con eso que pasó en el tiempo. Si yo veo que es plausible lo que pasó en la realidad con lo que me está mostrando el modelo, yo puedo decir que tengo un modelo válido para seguir haciéndome preguntas e ir aumentando la comprensión del fenómeno y generando la teoría. Listo. Esos son los doctores pues que presentan pues como esta hoja de ruta para generar teorías a partir de los modelos de simulación. Estos son los paradigmas que les comentaba. Entonces yo aquí elijo el paradigma, estos son enfoques de modelos de simulación según su escala de nivel de abstracción. Entonces por acá vemos eventos discretos, basado en agentes, dinámica de sistemas o sistemas dinámicos. Entonces, según el nivel de abstracción que yo quiera estudiar, pues voy a elegir uno. Para el tema de los sistemas de innovación, que es lo que nosotros más hemos trabajado, nos sirven, hay dos paradigmas que han sido muy adecuados. Uno es el basado en agentes y otro es la dinámica de sistemas, ¿cierto? Porque necesitamos acá más, nos vemos más por acá en este mundo de macro nivel y el modelación basada en agentes nos conecta, es capaz de conectar los dos mundos. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí me voy a concentrar un poquitico más según esas características que vimos del fenómeno, especialmente cuando hablamos de sistemas de innovación, vemos que el enfoque de abajo hacia arriba o bottom-up incorpora un nivel micro de adopción, me incorpora la racionalidad limitada que hablamos ahorita que es importante, que tenemos información imperfecta, hay individuos heterogéneos, tanto en términos de atributos, comportamientos, capacidades, vínculos que ellos tienen. Entonces vemos que esta mirada de abajo hacia arriba es importante cuando vamos a hablar, cuando vamos a mirar temas de innovación. Entonces la simulación basada en agentes utiliza precisamente esta metodología de abajo hacia arriba con capacidad de modelar complejos fenómenos que son emergentes. Entonces la simulación basada en agentes, el resultado es agregado. Es consecuencia del nivel individual, siendo un método adecuado de analizar cuando las interacciones entre los agentes dependen de experiencias anteriores, ya que estos terminan ajustándose a ellas. Entonces, cuando voy a modelar el sistema de innovación, y ya vimos por qué abordamos la mirada de los sistemas de innovación, ¿cierto? Que es una mirada muy prolífica para entender el proceso de innovación como un fenómeno social, pues si vamos a utilizar modelación basada en agentes, nos concentramos en entender el actor, el agente individual, las capacidades que tienen y el posible relacionamiento que puede tener con otros agentes que están en el sistema de acuerdo a unas reglas de decisión. Estas reglas de decisión tienen mucho que ver con las capacidades que tienen y con la historia previa que ha tenido el agente. Entonces aquí es muy importante las rutinas que tienen los agentes que son fruto de ese trasegar previo de cómo han solucionado problemas anteriormente y qué les ha dado sus resultados satisfactorios. Listo. Entonces una buena opción es utilizar la simulación basada en agentes por ser una herramienta potente para obtener información de la dinámica del sistema que es afectada cuando los agentes son heterogéneos y el relacionamiento en la red tiene sus características propias.
Listo. Entonces, miremos cuál es la propuesta metodológica que nosotros en el grupo de investigación pues de ahí de la Universidad Nacional, de la Facultad de Minas, del Grupo de Innovación y Gestión Tecnológica, más o menos esta es la propuesta metodológica que hemos usado para la creación de estos modelos. Es basada pues del proceso de modelar sistemas complejos que propone Sterman. Entonces tenemos el mundo real, ¿cierto? Y de este mundo real vamos a definir el problema, nos vamos a hacer esa pregunta de investigación que es tan importante para arrancar y que nos decía Davis y otros que es fundamental. Entonces aquí hacemos la definición del proceso, el propósito claro para enfocar la investigación, la identificación de los comportamientos problemáticos que pretenden, que se va a variar en el tiempo. Recuerden que yo voy a hacer una simulación, es porque voy a mirar en el tiempo cómo se va a variar, cómo se va a transformar. Entonces, este punto es importante, entender qué quiero mirar ahí. Entonces, ya con la pregunta más la retroalimentación de la información que voy extrayendo del mundo real, de la parte empírica, pues creo un modelo conceptual. Entonces, conceptualizo el sistema. Entonces, acá hago una definición de los elementos que integran la descripción del sistema de innovación, mejor dicho, cuáles son sus agentes, sus estructuras, sus capacidades, las variables fundamentales que voy a analizar, las reglas de comportamiento y cómo toman las decisiones de estos agentes. Debo determinar la interacción entre los agentes del sistema, que tiene que ver con esas reglas de decisión, y defino las fronteras del sistema. En este caso, las fronteras del sistema, pues son los agentes que yo voy a decir que lo conforman. Después de que ya tengo esa conceptualización del sistema, pues lo debo formular. Y esta formulación del modelo, que lo voy a traducir en un modelo computacional, en un código, esto también tiene mucho que ver con los modelos mentales que tengo de este mundo real. ¿Listo? Entonces aquí entra la parte ontológica de la investigación, que se vuelve bien importante, y acá son fundamentales también esos marcos teóricos desde los que yo estoy abordando el modelo que voy a representar computacionalmente. Entonces acá pues especifican las relaciones en el modelo, hay una especificación de los supuestos y reglas de decisión, estimación de los parámetros y las condiciones iniciales con la que va a arrancar la simulación, y voy a hacer la verificación del modelo computacional, o sea, miro que realmente se esté funcionando bien el código y la parte de ejecución del modelo. Después viene la parte del testeo. Aquí ya voy a validar si la estrategia, estructura y reglas de decisión, pues sí se comportan coherentemente con lo que uno ve en la realidad versus lo que está haciendo el modelo. Entonces acá es importante hacer dos tipos de validaciones. Una validación conceptual, mejor dicho, que esos conceptos que yo dije acá que son importantes del sistema, realmente estén incorporados en el modelo que creé computacional. Y segundo, una validación operacional, mejor dicho, eso que yo pongo en un momento inicial y que simulo en un periodo de tiempo, yo tenga cómo compararlo con algo empírico que pasó, pues real, y que lo que me arroje el modelo sea plausible con eso que pasó en la realidad, ¿cierto? Hay varias técnicas para hacer tanto la validación conceptual como la validación operacional. Lo ideal es utilizar varias técnicas, tanto en uno como en el otro, para darle mayor robustez al modelo. Yo estar más tranquilo que lo que estoy haciendo ahí realmente sí me está representando la realidad y me sirve para el punto más importante, y es para lo que hago todo este trabajo. Y es poder hacer un análisis del comportamiento del fenómeno, de este mundo real, y esto me ayuda a comprenderlo mejor y al final tomar decisiones. O en el caso de nosotros que somos investigadores, al menos dar recomendaciones a estos hacedores de política o estos estrategas en las compañías o a los de los gremios a que tomen decisiones a partir de esa comprensión que tenemos de este mundo real, a partir del análisis del comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Planteamiento de escenarios, hacernos preguntas: ¿qué pasaría si logramos entender qué variables afectan más el comportamiento del fenómeno? Y pues analizar los resultados mediante la comparación de diferentes resultados, ¿cierto? Entonces acá vuelve la estadística a ayudarnos a mirar si es representativa
la diferencia que hay entre los resultados de los diferentes escenarios que estamos realizando. Bueno, vamos para el último punto, que es la construcción de los modelos. Entonces, todo esto pues que les conté es más o menos el ejercicio metodológico que hacemos para simular, pero aquí entonces hay un punto fundamental y es que estos modelos, cuando estamos hablando de innovación, de ese fenómeno de la innovación, hay un tema importante y es la adaptación. La adaptación da lugar al surgimiento de una clase de complejidad que obstaculiza considerablemente nuestros intentos por resolver los más importantes problemas que actualmente enfrentan nuestro mundo. Entonces, ¿cómo se están adaptando nuestros actores de ese sistema de innovación? Pues en nuestro sistema de innovación, como es supremamente importante el aprendizaje, los agentes se están adaptando de acuerdo a cómo vayan aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos que representar de alguna manera el aprendizaje que hay de los agentes que hacen ahí, que están haciendo proyectos de I+D+I. Y ahí el aprendizaje es bastante alto, ¿cierto? Porque precisamente ese ejercicio de hacer proyectos de innovación o de investigación o de desarrollo generan alto aprendizaje. Entonces hay que representar en el modelo que ese aprendizaje está dando. Nuestros agentes no son estáticos. Pero como no son estáticos, la complejidad se centra en la adaptación y es la base del estudio de los sistemas complejos adaptables. Mejor dicho, ¿qué es lo que realmente hace que los sistemas de innovación sean tan complejos? Realmente es la adaptación que hay dentro de los agentes. Entonces, cada agente, pues yo pongo esta imagen acá, este se está relacionando con este. Ese tipo de relación, si vemos los trabajos, por ejemplo, de Lumbal, hay un aprendizaje vía la interacción. Entonces, si aquí hay un aprendizaje porque este se relaciona con este, pero también hay otro aprendizaje porque este se está relacionando con este, y este con este. Y entonces, todo esto, mirar cómo es esa evolución, esa coevolución, porque realmente hay una coevolución, o sea, la evolución se da porque hay un relacionamiento donde los dos van a cambiar. Pero yo solamente, por ejemplo, este que es un nodo central, se puede estar relacionando con cientos de otros nodos. Entonces, imagínense en el nivel de evolución que tiene ese solo nodo, ese único nodo, gracias al relacionamiento que tiene todo lo otro, con todos los otros. Pero ese relacionamiento que tiene con todos los otros influye en cómo él va a influir en los otros. Entonces, hacer el seguimiento, el rastreo de eso es supremamente complejo. Y para eso son estos modelos que nos ayudan a hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, por eso hablamos y digamos un marco teórico desde el que nos hemos parado para la construcción de estos modelos es el sistema de complejos, los modelos de sistemas complejos adaptables. Entonces, debido a que estos son tan intrincados, solo los modelos de computadoras que son bien definidos y manipulables permiten dar un paso crucial en la búsqueda de las leyes que rigen pues, estos sistemas. Y entonces estos sistemas pues mimetizan fenómenos importantes de los sistemas complejos adaptables, que es lo que buscamos con la simulación. Recuerden que la palabra simulación significa mimetizar. Entonces, estos modelos ponen los datos de dichos sistemas complejos adaptables en un formato riguroso, facilitando así la descripción de sus patrones y leyes. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre que creamos un modelo, pues tenemos que mirar que lo que está entrando, información, materia, energía, en fin, hay unos detectores, una cosa que recopila esta información, la interpreta, y de acuerdo a esa interpretación se toman decisiones que vienen con un sistema de reglas que es realmente lo que uno construye en el modelo. Nosotros construimos un sistema de reglas que es la que hace que los agentes tomen ciertas decisiones y a partir de las decisiones que se están tomando de forma paralela en cientos de agentes que están ahí, hacen que generen un aprendizaje y un resultado que se da a partir de unos efectores que son los que traducen las decisiones que toman estos agentes y eso va a afectar el entorno. Y todo esto nuevo, pues va a afectar las nuevas entradas que hay acá. ¿Listo? Entonces esto hacerlo, digamos, manualmente es supremamente complejo y acá es donde la simulación entra a jugar un rol especial. Entonces, ¿cómo puede diseñar estos fenómenos que son autoorganizados?
pues los patrones de autoorganizamiento, autoorganizados, esos patrones es lo que nosotros vamos a ver. Y eso no los creamos nosotros como diseñadores de los modelos. Esos patrones emergen a partir de las interacciones individuales de los diferentes actores que hay. Entonces, este tipo es un tipo diferente de diseño. Nosotros controlamos las acciones de la parte, no las del todo. Usted actúa como un diseñador, pero los patrones resultantes no fueron diseñados por usted. Mejor dicho, usted diseña a los agentes, las decisiones que ellos van a tomar, le echamos la bendición y lo ponemos a correr a ver qué va a pasar. Y tratamos de interpretar esos patrones resultantes. Y ahí es donde se genera aprendizaje. Se genera aprendizaje a partir del interpretar y entender esos patrones que se dan con esos estados iniciales que generamos de la simulación. Esto viene muy de la mano de lo que se llama programación centrada en objetos. Las exploraciones de las conductas autoorganizadas se basan en interacciones locales para producir patrones a grandes escalas. Y este es uno de los paquetes que utilizamos para hacer este tipo de simulación. Se llama NetLogo. Estimula a las personas a adoptar un nuevo enfoque de ambiente en el que viven las criaturas con demasiada frecuencia, se consideran ambientes como una entidad pasiva. Esto pasa mucho en dinámica de sistemas. A veces el entorno es como una entidad como pasiva. Pero aquí, en este, digamos, paradigma de simulación, nos invita a ver el entorno como un personaje activo que también está interactuando y también está aprendiendo en ese proceso. ¿Listo? Entonces eso vuelve mucho más complejo el asunto porque traemos el entorno y lo volvemos un personaje de primer plano y no de segundo plano. Por eso nos permite mucho el explorar el efecto de las políticas públicas en los resultados de los sistemas de innovación. Algunos criterios para la realización de los modelos, pues esto es importante, los modelos deben ser simples, deben ser tan simples como sea posible y consistente con otros criterios. Entonces hay una invitación a seguir la metodología KISS, Keep it simple, simple and stupid, ¿cierto? Haz los modelos simples y estúpidos. Esa es una de las características de esto. Debe ser diseñado de tal manera que las acciones de esos agentes sean interpretables por un amplio rango de escenarios de los sistemas complejos adaptables. Un ejemplo, lo que yo esté construyendo en un modelo, fácilmente yo lo pueda interpretar para diferentes sectores. ¿Listo? Entonces, hay que darle como cierta consistencia a ciertos comportamientos o a ese diseño. Debe facilitar los experimentos sobre la evolución. Entonces, es importante mostrar el aprendizaje, cómo estos actores, de acuerdo a sus resultados, van aprendiendo o también desaprendiendo. Los mecanismos primarios deben ser contrapartes de todos los sistemas complejos adaptables. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos para mostrar, digamos, un comportamiento de difusión de las innovaciones, casi que nos sirve para hacer una metáfora biológica de la difusión de las enfermedades. Claro que lo que queremos hacer desde la política o desde la intervención es diferente. Nosotros sí queremos que se difunda la innovación, entonces vamos a promover esos nodos que tienen alta centralidad o alto nivel de intermediación para que la innovación se difunda. Pero al contrario, por ejemplo, de una enfermedad, antes esos nodos que tienen mucha vinculación, tratamos de alguna forma, o los ponemos en cuarentena o los vacunamos para que no se siga difundiendo la enfermedad. Deben ser asimilables para el análisis matemático, tantos aspectos como sea posible. Entonces, aquí la idea, e incluso ayuda mucho al hacerlo simple, es que esto después lo podemos traducir en un modelo matemático, ¿cierto? Porque esto nos permite la generalización y validar estas simulaciones específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en los modelos tratamos de implementar, por ejemplo, la teoría de Rogers de la difusión de la innovación. Recuerda que la difusión de la innovación tiene un comportamiento como una campana de Gauss. Entonces, ese comportamiento matemático de la entrega de los beneficios a las innovaciones lo trasladamos a los modelos desde una manera matemática. ¿Listo? Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y los agentes viven y mueren en términos de sus capacidades de hacer acopio de los recursos críticos o escasos que están en el entorno que estoy simulando, ¿cierto? Entonces, uno siempre tiene que
buscar que en la modelación hayan ganadores y perdedores de acuerdo al comportamiento, la forma en que, decirlo de cierta manera, juegan en ese entorno que yo les he creado, en ese micromundo. Bueno, aquí quiero hacer un resumen breve ya para terminar de algunos trabajos que hemos hecho. Entonces, por acá en el 2016, esta fue mi tesis doctoral, es el análisis del impacto de los intermediarios en los sistemas de innovación y lo hacemos desde una propuesta del modelado basado en agentes. Entonces, creamos un sistema de innovación y que nos permite simular qué pasa si yo quito o pongo los intermediarios de innovación, cómo afecta esto el desempeño del sistema. Y lo probamos en varios contextos y en esos diferentes contextos cómo impacta el quitar o poner los intermediarios. Y obviamente el resultado es muy diferente, muy disímil de acuerdo al contexto en donde estén jugando. Entonces, para algunos contextos es muy importante los intermediarios y para otros no tanto. Y esto era también para entrar en una discusión que había en la literatura, donde habían autores que, digamos, había una discusión sobre, algunos decían que eran muy importantes los intermediarios, que eran como los orquestadores de los sistemas de innovación, y otros que decían que no tanto, que antes generaban costos adicionales al proceso de innovación. Entonces, al final, con este modelo, terminamos dándole la razón a los dos tipos de autores, a las diferentes perspectivas. Lo que pasa es que el impacto del intermediario pues dependía del contexto en donde yo lo estaba poniendo. Bueno, esto es una publicación donde está la conceptualización del sistema. O sea, ese segundo paso que vimos en el campo metodológico, normalmente ahí se vuelve un trabajo muy rico porque ahí digamos, se complementan muchos bloques de construcción, más lo que uno ve del entorno real, y normalmente eso genera unas generaciones de conocimiento importantes. ¿Cierto? Entonces, esta es una publicación ahí del modelo conceptual. También se hizo esta es otra tesis doctoral con Santiago Quintero, nosotros trabajamos pues ahí muy de la mano, que era cómo se da el aprendizaje en los sistemas regionales de innovación a través de un modelo basado en agentes. Entonces acá miramos cómo promover o propiciar que haya aprendizaje más rápido, cómo esto genera desempeños diferentes en los sistemas de innovación. Pero entonces como los sistemas aprenden, pues también pueden desaprender. Entonces también hacemos un análisis del desaprendizaje en los sistemas de innovación y encontramos, por ejemplo, que es muy importante desaprender. De hecho, mientras usted más rápido sea capaz de abordar, de desaprender rutinas que ya no funcionan, eso va a generar mejor desempeño en los sistemas de innovación. Entonces, por ejemplo, hubo otro trabajo representando el desaprendizaje. Fuimos a trabajar en las cadenas productivas del café y el aguacate. Hicimos modelos de simulación para representar cada uno de estas cadenas productivas y mirar cómo se da la transferencia de tecnología, cómo la política pública de diferentes modelos de política pública de ciencia, tecnología e innovación puede impactar en esa transferencia de conocimiento y de tecnologías. Y bueno, de ahí sale este libro. Y también, por ejemplo, aquí hay un artículo donde miramos y nos concentramos en la parte de la especialización que se da en las cadenas, cómo los actores, los agentes a partir de ese aprendizaje en esas cadenas productivas que los llevaron en algunos momentos o con algunos escenarios a la especialización generaba mejores desempeños. Pero para poder hacer esos trabajos empíricos también había que crear herramientas que nos permitieran hacer mediciones, en este caso de las capacidades tecnológicas de innovación de esos sistemas de conocimiento de innovación agrícola. Entonces, de ahí también generamos algunos instrumentos que se volvían unos aportes interesantes para hacer la medición de los diferentes agentes que hay ahí. Bueno, este fue un trabajo donde abandonamos por un momento la modelación basada en agentes y nos fuimos a la dinámica de sistemas. Acá queríamos estudiar, comprender mejor el proceso de transferencia de resultados de investigación de una facultad al mercado. Entonces lo hicimos en la Facultad de Minas, lo hicimos pues en mi facultad. Esta fue una tesis de maestría con María Camila Bermeo y pues acá miramos
que esto para mirarlo desde una mirada sistémica, de la dinámica de sistemas, pues realmente requeríamos construir una visión sistémica en la transferencia de conocimiento y tecnología en la universidad. Este es uno de los papers que salen a partir de esta tesis, que aquí ya no usamos modelación basada en agentes, sino dinámica de sistemas. Aquí en la tesis de Cristina, de Karen Ormecheas, queríamos mirar, representar los efectos de las políticas de innovación transformativa, esa nueva mirada de la innovación para cambiar sistemas sociotécnicos que nos permitan ser más sostenibles y mirar entonces cuál es el desempeño sostenible de los sistemas de innovación. Entonces acá en este trabajo volvimos a la modelación basada en agentes, pero para poder construir ese modelo primero teníamos que entender muy bien, hacer ese modelo conceptual, un marco de análisis de la participación de la sociedad civil que se vuelve importante en los sistemas sociotécnicos, de las dinámicas de innovación para lograr los ODS. Entonces, por ejemplo, es un marco conceptual que se publica que viene acompañado de esta tesis de maestría. Entonces, al meternos con la sociedad civil, encontramos que la inclusión se vuelve un tema interesante y muy importante de estudio. Entonces empezamos acá a comprender un poquitico, a hacer modelos conceptuales que nos permitan entender, por ejemplo, la innovación inclusiva, en este caso de la economía informal. De ahí, y construyendo ya haciéndonos preguntas desde la modelación basada en agentes, en ese conocimiento, en ese comportamiento emergente, en los patrones que se dan, pues en esta tesis doctoral nos preguntamos, o el problema era entender la emergencia de los sistemas de innovación inclusives, hacer unos aportes a su comprensión desde la modelación basada en agentes. El modelo conceptual que se construye para poder entender esto se publica en Research Policy y es la configuración de los sistemas de innovación inclusivos, cuáles son las funciones, los agentes y las capacidades que se requieren en este sistema. Si no teníamos esto, era imposible después de hacer un modelo computacional. Entonces, solamente la construcción del modelo conceptual, pues se vuelve aquí un aporte interesante que se pudo publicar en esta revista. Pero entonces, en esos sistemas de innovación inclusivos, ¿qué rol juegan las universidades? Aquí hacemos otra tesis doctoral, que es el rol de las universidades en la innovación no inclusiva. También se hace un análisis del desmodelado y la simulación computacional. Aquí se publica el modelo basado en agentes para analizar el rol de la universidad en la reducción de esta exclusión social. Este es un artículo que tiene una cantidad de escenarios, tiene alrededor de 12 escenarios, porque es que realmente las universidades pueden jugar muchos roles y las universidades tienen muchas misiones y hay muchos tipos de universidades y tratamos de llevarlo acá a un montón de escenarios para mirar en esos diferentes escenarios cuál es el impacto que generan las universidades en la reducción de la exclusión social. Entonces es un trabajo también bastante interesante. Al final, un trabajo que hacemos de casos, se llevan a un libro que son los sistemas de innovación inclusivo a partir de la aproximación a su comprensión a través de la modelación basada en agentes y casos de estudio. Entonces, este libro tratamos de sintetizar esos diferentes trabajos y muchas gracias, que les quería pues como dar como ese panorama de lo que hemos trabajado en los últimos años y cómo la simulación nos ha servido para comprender un poco mejor este sistema, este fenómeno. Muy bien, bueno, felicitaciones. Primero, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que es complicado para estas épocas, pero la verdad que la charla fue súper interesante. Me parece una propuesta diferente a lo que venimos hablando de los temas de innovación. Inclusive ayer estuvimos en un evento que hablaban un poco de estos temas y esta mirada inclusiva me parece súper interesante. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta, si les parece, la pueden hacer oral, levantan la mano o por el chat y yo la leo sin problema. Yo tengo una pregunta, a ver qué te parece. Me gustó cuando hablaste de
que hay que considerar a la innovación como un proceso social, ¿no? Donde intervienen diferentes actores y hablaste, por ejemplo, del caso de los exploradores. Ahora, ¿cómo se integran estas colaboraciones para fomentar la inclusión en la región? ¿Cómo crees vos desde tu experiencia? Porque no es un tema fácil, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado en los trabajos es que hay unas capacidades que normalmente no las estudiamos desde el enfoque tradicional que estudiamos los sistemas o el proceso de innovación. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos cómo estos exploradores, las universidades, ¿cierto? Nos empezamos a trabajar con comunidades excluidas, comunidades que no hacen parte de los sistemas de innovación, o que no se reconocen sus conocimientos como interesantes para generar innovaciones, por ejemplo, comunidades indígenas, campesinos que están pues en zonas muy apartadas. Nosotros, pues, especialmente en Colombia, tenemos una gran cantidad de personas que fueron desplazadas por la violencia en la zona rural. Y encontramos que una cosa que era fundamental era la capacidad de agencia. O sea, que alguien, ya sea de la comunidad o por fuera de la comunidad, fuera capaz de representar estos actores excluidos y de alguna forma agruparlos y generar esa conexión. Es como una especie de intermediario que genera esa conexión entre esos problemas y necesidades que tenían estas comunidades con los que tenían este conocimiento. Pero también era muy importante que este actor o incluso algunos de los actores excluidos también tuvieran una forma de preservar conocimiento tradicional o ancestral con el que ellos ya tenían. Y hay que crear, que era otra capacidad que encontramos ahí, que la llamamos capacidad de gestionar espacios de diálogo, donde se encuentra este mundo con este otro mundo y se empieza, y para que se dé realmente la innovación inclusiva, es muy importante que esos actores excluidos hagan parte de la generación de las innovaciones, hagan parte de los proyectos donde salen las innovaciones. Entonces, hay dos cosas muy importantes. Uno, la capacidad de agencia, que le dé voz a los que no tienen voz y sepan traducir esos problemas y necesidades que ellos tienen, porque no es la que nosotros creemos que ellos tienen. Ese punto es fundamental, que el problema y la necesidad salga de ellos, no es lo que nosotros creemos que les hace falta a ellos. Tienen que salir de allá. Y generar ese espacio donde se relacionen. Cuando se logran esas dos cosas, se pueden dar la innovación inclusiva. Eso fue lo que nosotros encontramos en estos modelos. Es supremamente difícil porque son capacidades que son raras de encontrar, pero como tú ya sabes que eso es importante para que se dé, ya puede entrar la política pública a propiciar la conformación o identificar quién tiene esas capacidades y apoyarlo para que se pueda dar. Pero sin encontrar cuál es el quick del asunto, es difícil entender cómo intervenir. Pero entonces ahí, y entonces eso está en ese libro que les conté al final, está ese ejercicio y están esas capacidades. Un trabajo Sí, bien. me están escribiendo por WhatsApp que lo quieren, así que ya me dirás cómo podemos subirlo a la web del TEC para que Claro lo que puedan sí. adquirir. Rafael, ¿tienes alguna pregunta ahí? Después leo la de William, que está en el chat. Sí, bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias, Walter, muy bien. Te felicito por la presentación. Sí, este es un tema bastante interesante. Y tal vez me quedaba una duda o una pregunta. Digamos, generalmente cuando se hacen estos modelos y se toma una región o se toma un país, ¿qué tan fácil es adaptarlos a otras regiones o a otros países? ¿Eso es indiferente o puede cambiar mucho dependiendo de una zona u otra? Rafa, cambia muchísimo. Sí. Cambia muchísimo y es una cosa muy importante, es la especificidad del lugar. Por eso ese tema de importar modelos
es un error garrafal, porque cada sector, cada lugar, cada región se comporta de una forma muy diferente. Lo que sí se puede utilizar en otras regiones ha sido los instrumentos que hemos creado para la medición de las diferentes capacidades de los agentes que se van a poner en el modelo. Pero no siempre las decisiones que toman son iguales. Y eso tiene que ver mucho con la cultura, con las trayectorias históricas, de su relación también con la tecnología, porque aquí realmente estamos hablando de sistemas sociotécnicos. Entonces, claro, Rafa, no se puede, hay que hacer un modelo específico para cada lugar. Pero claro, como ya tienen modelos previamente hechos, se te facilita ya mucho el asunto. O sea, ya es hacer ajustes, pero se te facilita por el aprendizaje que hay de haber hecho los modelos previamente. Muy bien, muy bien. Bueno, por acá, si quieres, Nancy, yo veo la pregunta de William. Por favor. Entonces, William nos pregunta, actualmente hay muchas capacidades computacionales para procesar millones de datos simultáneamente. ¿Cuáles son los desafíos de la simulación de la innovación? La inteligencia artificial, ¿cómo puede impactar? Bueno, William, muchas gracias por la pregunta. Claro, nosotros podemos hacer estos modelos precisamente es porque se ha aumentado la capacidad de procesamiento. Por la cantidad de datos, de interacciones que se hacen en paralelo, si no se tuvieran las capacidades hoy de procesamiento que se tienen, eso serían horas y días y días y días para poder esperar un resultado. A nosotros nos ha beneficiado mucho la capacidad. Y la inteligencia artificial, pues, se puede integrar, especialmente, por ejemplo, la pregunta que hacía Rafa, puede empezar a tener ese aprendizaje que tienen las inteligencias artificiales para poder hacer modificaciones en las decisiones que toman los agentes, que a veces, incluso para uno como investigador, es difícil hacer el rastreo. Este es un tema que apenas vamos a empezar a trabajar, pero creemos que la inteligencia artificial puede ser un aliado muy interesante, porque algo que tienen las inteligencias artificiales y es que también identifican patrones. Es ciencia de datos. Miren, por ejemplo, las redes sociales y ahora todo lo que se hace con el tema de votaciones, en fin, cuando se quiere inducir un comportamiento, la inteligencia artificial te ayuda a encontrar los patrones para poder incidir y tratar casi que de predecir comportamientos sociales que van a haber. Que al final de cuentas nosotros algo queremos hacer también similar en estos modelos, tratar de comprender esos patrones para tratar de predecir qué podría pasar ante ciertos comportamientos. Entonces, claro, nosotros pensamos que la IA pues, va a ser un aliado en esta conformación de modelos. Sin duda, sin duda. Bueno, preguntas, si quieren alguna pregunta más, igualmente, como dije, tanto el libro como la presentación y la grabación de esta charla, vamos a subirla mañana en el campo, en la página de Altec. Eli, si me... Gracias, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Walter. Mi duda sería, no estoy, por supuesto, familiarizada con la temática, pero me gustaría saber si estos sistemas pueden ser, o qué tan confiable pueden ser estos modelos de simulación para fenómenos como de tipo social, que puedan ser como variables que, valga la redundancia, pueden variar o pueden ser afectados por distintos factores. Entonces, estos sistemas se pueden aplicar como a todo tipo de fenómenos, o hay algunos que se pueden como simular más fácilmente o con mayor confiabilidad. Hola Eli, ¿cómo estás? Eli, la idea de estos modelos son precisamente poder abordar la complejidad que tienen las sociedades, porque casi que se nos escapa
de la posibilidad de entenderlo, de entenderla por lo compleja que es. Entonces, estas herramientas, precisamente su razón de ser es esa. Cuando uno, por ejemplo, se mete en el logo que lo mencioné ahí en la presentación, a mirar la herramienta, la biblioteca de modelos que hay construidos. O sea, hay modelos hasta para que tratan de entender cómo se comportan las personas en una fiesta. O sea, cosas como de estilo. O sea, te encuentras de todo. Y psicólogos, sociólogos, antropólogos están utilizando ese tipo de modelos para tratar de comprender mejor los comportamientos sociales, que va muy de la mano, Eli, con esa pregunta que hace aquí Salvador, del alto nivel de comprensión matemática para hacer estas modelaciones. Y digamos, en cierta medida sí, pero una recomendación que yo doy para hacer estas investigaciones es un enfoque interdisciplinario. Enfoque interdisciplinario, ten ahí una persona, un programador, por ejemplo, que trate de tratar que el modelo me haga, pero él me va a ayudar a depurar mucho en la parte de tirar código, me va a acelerar el proceso. Yo puedo tener también una persona, un matemático ahí para que me ayude con el tema de las ecuaciones, cuando tenga que meter unas ecuaciones en el modelo, también me puede ayudar bastante. A nosotros se nos facilita un poquitico por ser ingenieros, pero no, aquí la recomendación es trabajo interdisciplinario, donde cada quien ponga desde su experticia y van a ser modelos mucho más robustos y más interesantes. Bueno, esto justamente es un debate que tuvimos en el último evento que se hizo acá en Buenos Aires, de la jornada que estuvimos haciendo el lanzamiento de Chile, donde planteamos un poco esto, ¿no? De romper con esa idea de que, por ejemplo, que hablaban antes de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, que es solo realizada por matemáticos. Recordemos que esto tiene 3 instancias. La instancia, sí, de lenguaje de programación, donde un matemático o un informático puede colaborar, como bien dijo Walter, toda la etapa estadística, pero después está la etapa de análisis, donde esto es un trabajo multidisciplinario. Hoy se trabaja con gente de las ciencias sociales, ingeniero, y si hay alguna expertise por un tema específico de cualquier disciplina. Hay que romper un poco con esa idea de que solo podemos hacerlo los que son matemáticos, al contrario. Y desde mi experiencia les puedo asegurar que no es así. Inclusive si usamos la vigilancia tecnológica, ahí queda claro de que todos podemos generar ecuaciones o algoritmos. Esto lo que tiene que tener es un aprendizaje continuo, que a veces eso es lo que nos... Si tenemos un aprendizaje continuo en la aplicación de ecuaciones o algoritmos, todos podemos generarlos. Hoy hay herramientas que nos ayudan en eso, pero no solo para matemáticos. Así que por eso me interesa la charla que nos plantea Walter desde una perspectiva diferente. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no, en principio agradecemos nuevamente, Walter, toda tu predisposición. Estamos a disposición en todo lo que creas que podemos colaborar, obviamente desde el TEC, en alguna de estas investigaciones o en la difusión, porque es importante también dar a conocer todo lo que se viene trabajando. Y como saben, nosotros estamos generando diferentes charlas, todo se sigue por la web del TEC o por las redes sociales. Próximamente tendremos una nueva charla para el mes de noviembre y una nueva charla para el mes de diciembre de nuestros miembros de la Junta Directiva. Así que si no hay más preguntas, muy agradecida de su participación, le estaremos enviando todo el material y por las redes van a estar informados de otras actividades. Nuevamente, muchas gracias, Walter, por tu tiempo y nada, quedamos a disposición desde Altec para otras actividades. Un abrazo a todos y bueno, que tengan una hermosa tarde. Bueno, hasta luego, muchas gracias por asistir y vienen proyectos, vienen nuevos modelos muy interesantes. Quedo aquí varios conectados que están haciendo sus modelos en estos momentos. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Bueno. Gracias, buen día a todos. Feliz día.